gracias, buenas tardes. En primer lugar, saludar y felicitar la iniciativa de este tipo de encuentros y de escuelas. Entiendo que, al menos en mi caso, no se trata de hacer ninguna cuestión académica profesoral. No soy politólogo, ni sociólogo, ni nada por el estilo, soy ingeniero industrial. Pero ya llevamos trabajando y estudiando este tipo de cosas lo suficiente como al menos creo que provocar el debate o articular alguna serie de conceptos que puedan resultar interesantes y sobre todo útiles para entender la realidad actual de manos de un pensador como Antonio Gramsci, que nos da herramientas ideológicas y nos da también herramientas discursivas y conceptuales que creo que pueden resultar tremendamente interesantes para esta fase y esta época en la que nos encontramos. A mí me gustaría referirme a dos conceptos que en Antonio Gramsci fueron, como muchos de los que puso encima de la mesa, propios, genuinos de él, y que se reflexionan y se desarrollan desde una posición muy clara, y es la posición de la derrota frente al fascismo en Italia, y desde una posición también de una persona que está en la cárcel y cuyos escritos y cuyas cartas son todos leídos por sus carceleros antes de llegar sus cartas a sus receptores o sus cuadernos a que nos han llegado hasta ahora. Me gustaría referirme al concepto de bloque histórico y al concepto también de revolución pasiva. Creo que ambos pueden resultar, insisto, útiles. Bloque histórico sería, o se refiere a la articulación interna de una situación histórica dada, es decir, la relación entre la estructura y la superestructura, algo que nosotros ya hemos reflexionado, hemos conocido muchas veces y utilizamos de forma normal desde la cultura marxista el concepto de estructura y el concepto de superestructura. A lo largo de los tiempos parece que se consolidó una determinada visión por la cual la estructura determinaba totalmente la superestructura y no se producía ningún tipo de inversión dialéctica o de relación entre la estructura y la superestructura. Esto es lo que Gramsci plantea. Que no, el problema para él no es la primacía de la estructura sobre la superestructura o viceversa, sino el problema del vínculo orgánico entre la estructura y la superestructura. Y cómo en cada momento histórico se vinculan orgánicamente la estructura con la superestructura. Para ello, por lo tanto, la cuestión del bloque histórico significa responder a la pregunta de qué vínculo realiza la unidad entre estructura y superestructura. Él denuncia dos vicios posibles, que es el economicismo, por un lado, que da una primacía excesiva sin tener en cuenta los factores subjetivos, la cuestión de la superestructura, y también el idealismo, que es el otro error que él identifica, donde pues, parece que se le pueda dar una primacía excesiva a la superestructura, obviando lo que sucede o lo que está pasando en la estructura. Para él el vínculo fundamental entre la estructura y la superestructura en cada momento histórico lo desarrolla lo que se llama los intelectuales, desde una visión amplia, no el intelectual que también, sino una visión amplia. Hay que hablar él habla también de la ideología, es decir, del sistema de valores culturales, cómo penetra, cómo se expande, cómo socializa, cómo se integra en un sistema, y también aborda el problema fundamental de cómo crear un nuevo bloque histórico que tenga vocación de hegemonía. En concreto, y en el momento histórico en el que desarrolla sus escritos, lo que le preocupa es en la Italia de entonces cómo sustituir el bloque industrial agrario por un bloque histórico de carácter obrero y campesino. Es muy interesante analizar cómo en el seno de la superestructura él distingue también dos momentos o dos espacios a la cual uno llama la sociedad civil, y otro lo llama la sociedad política.
la sociedad civil, a él no llama sociedad civil a lo que nosotros comúnmente ahora denominamos sociedad civil, sino que él se refiere a la dirección intelectual y moral de un sistema social. Ahí pues entran los periódicos, las iglesias, claramente la Iglesia Católica forma parte de lo que él denominaba la sociedad civil en el seno de la superestructura en aquel momento histórico, la hegemonía cultural y política del grupo social sobre el conjunto de la sociedad, como lo que él llama contenido ético del Estado, que es el que fija, digamos, la línea divisoria de lo bueno o de lo malo y cómo se interpretan los valores en cada momento histórico dado, el contenido ético de esa sociedad. Habla de la sociedad civil, en ese espacio las características tienen que ver con la ideología de la clase dirigente, con la concepción del mundo difundida entre todas las capas sociales, en distintos grados cualitativos. Él distingue 4 grados cualitativos de conocimiento, de grado de afinar el conocimiento a la hegemonía. Él habla del folclore en la base, del sentido común en un escalón superior, de la religión en un escalón superior y de la filosofía. De esos 4, digamos, grados de conocimiento en el seno de la dirección ideológica de la sociedad y cómo los distintos grados de la ideología corresponden a capas sociales también determinadas, ¿no? Él es capaz de identificar el folclore o el sentido común como más presente en determinados sectores sociales, más de base, que en aquellos aspectos que tienen que ver con la religión o la filosofía. La sociedad política, en equilibrio con la sociedad civil en el seno de la superestructura, pues estaríamos hablando del dominio directo, del Estado, del poder, del aparato coercitivo para conformar a las masas del pueblo de acuerdo con el tipo de producción y de economía en un momento dado. Es decir, agrupa al conjunto de actividades de la superestructura que dan cuenta de la coerción militar y legal. Él dice que el derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de formación civil desplegada por el Estado, en 2 situaciones que él distingue en función del equilibrio y de la relación dialéctica que se produzca entre ambos. La coerción legal para controlar las clases subalternas que entran en contradicción con las clases dirigentes, la coerción legal, y también periodos en que la clase dirigente pierde el control de la sociedad civil y se apoya en la sociedad política para mantener su dominación. Y esto sucede especialmente en momentos de crisis orgánica. Me paro aquí. Creo que podemos estar viviendo un momento, eso es uno de los debates, Gramsci era también muy cuidadoso de decir que no confundiésemos la caracterización de una crisis como crisis orgánica o crisis de coyuntura. Porque en la caracterización y en el afinar si la crisis es orgánica o es de coyuntura, también está la táctica y la estrategia que los sectores y las clases subalternas que aspiran a la generación de un bloque histórico hegemónico alternativo puedan aceptar o equivocarse. Pone distintos ejemplos históricos que dan cuenta de cómo desde las clases subalternas se pudo identificar que se trataba de una crisis orgánica cuando era una crisis de coyuntura y nos llevó a derrotas que luego tuvieron en el tiempo una larga continuación. Y él habla de todo el periodo que culmina con la derrota de la Comuna de París en 1871 hasta muchísimo tiempo después. ¿Y cómo estamos ahora? Pues yo creo que la aprobación de la reforma del Código Penal, que la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Privada, que la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la multita, bueno, pues todo esto da cuenta de un incremento del protagonismo de lo que Gramsci llamaba la sociedad política frente al protagonismo de la sociedad civil, cuando desde el ámbito de la sociedad civil, de la producción ideológica, el consenso no es capaz de generarse y de expandirse en el conjunto de una sociedad. Eso que hemos dicho muchas veces, el mitin en acto, que nos tenían la porra metida dentro de la cabeza, y cuando la porra dentro de la cabeza no funciona, sacan la porra para poder seguir controlando y mantener el sistema de dominación. Estos 2 momentos, él habla de consenso, por lo tanto, y de coerción.
del equilibrio entre consenso y coerción, de cómo se vaya, del papel que vaya jugando históricamente cada uno de esos dos momentos, depende también la caracterización del bloque. Si hay mayor protagonismo de la que él llamaba sociedad política, de represión, de la coerción, o si hay un mayor protagonismo de la sociedad civil, del consenso, y de cómo son los mecanismos que se generan. Y fijaros que Antonio Gramsci en aquel momento ni existían las redes sociales, ni existía Murdoch controlando el conjunto de comunicación a nivel global. Todo esto se ha multiplicado, así como los mecanismos mucho más sutiles de coerción basada en el conocimiento, bueno, lo que hemos visto de la Patriot Act y de cómo ha venido funcionando, por ejemplo, durante todos estos años, que son como elevaciones cualitativas, saltos cualitativos de la sociedad civil y de la sociedad política respecto a lo que entonces vivió Antonio Gramsci. La estructura del bloque histórico, entonces, ¿cómo se relaciona con la superestructura? Si hay una relación dialéctica de ida y vuelta, no de determinación ni direccional entre estructura y superestructura, sino que desde la estructura y la superestructura se relacionan de forma dialéctica, pero evidentemente la estructura, en un momento dado, es la que fija el marco, de alguna forma los límites. Sobre la base, dice, del desarrollo de las fuerzas materiales de producción, se dan los grupos sociales, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición determinada en la misma producción. Y también habla del carácter relativamente estático con respecto a la superestructura de lo que es la estructura. La forma en la que se conforma la relación entre las diversas clases sociales en el ámbito de la economía, de la explotación, etc., en el capitalismo, pues tiene una capacidad para modificarse mucho más lenta, en unos tiempos mucho más lentos de lo que podría ser la fase de la superestructura. El problema, por lo tanto, que tendríamos que abordar es el problema de la creación de un nuevo bloque histórico, que sería el de la creación de un nuevo sistema hegemónico. Pero es también el problema de la irrupción o no de una crisis orgánica en el bloque histórico, desembocando en una situación favorable para las nuevas formas sociales. Él también habla de que la construcción de un bloque histórico alternativo no es algo mecánico, depende de la resolución positiva de dos condiciones. En primer lugar, de la irrupción de una crisis orgánica en el bloque histórico, que él identifica como la ruptura del vínculo orgánico entre estructura y superestructura, y la creación de un sistema hegemónico que agrupe a las clases subalternas. Y habla siempre de clases, porque yo creo, y también esta es mi posición, al menos particular, personal, que tenemos el reto desde el Partido Comunista de identificar cuál es el papel de las clases, de los sectores de clase, de los fraccionamientos que se dan en el seno de la clase hoy, en la España del siglo XXI, frente a una deconcepción demasiado sociológica, para entendernos, de la política, en muchas ocasiones, donde parece con mensajes performativos, y con lenguaje performativo ya se va creando la realidad, obviando la existencia de clase y de condiciones de vida y de trabajo objetivas que condicionan la vida de la gente y por lo tanto también su pensamiento. Todo esto, o desde el partido lo vemos, que decimos que somos un partido que aspira a que la clase trabajadora, porque venimos de la tradición, no de la clase obrera, la clase trabajadora debe de jugar un papel fundamental porque está en el centro del ámbito de la producción y por lo tanto tiene capacidad para derrotar al sistema capitalista. Bueno, pues todo esto a ver cómo le damos forma en el hoy. ¿Cómo le damos forma en el hoy? Claro, si la crisis es espontánea y las clases subalternas no están organizadas, la clase dominante retomará el control de la situación y la vieja sociedad se mantendrá. Eso es lo que afirma. A mí me gusta interpretar un poco las cosas y a las fuentes directas, conociendo, por supuesto, el contexto histórico en el que tales textos se escribieron. Pero me llamó mucho la atención, este es uno de los libros que vamos a recomendar para ampliar información, Nueva Visión, además lo que están distribuyendo muy bien últimamente en las librerías diversos textos de
de Gramsci agrupados por temas, el proyecto de obligada lectura, la nota sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, porque es donde él vierte la mayoría de sus reflexiones sobre la forma, partido político, cuál es la función del partido político para la revolución en aquel momento. Fijaros lo que dice, ¿no?, en aquella época. Voy a terminar. La crisis crea peligrosas situaciones inmediatas porque los diversos estratos de la población no poseen la misma capacidad de orientarse rápidamente y de reorganizarse con el mismo ritmo. La clase dirigente tradicional, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres, nombres y programas y reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor que cuando ocurre en las clases subalternas. Si es necesario, hace sacrificios. Se expone un gran porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas, pero se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para destruir al adversario y dispensar a su personal directivo, que no puede ser muy numeroso y adiestrado. Los partidos nacen y se constituyen en organizaciones para dirigir las situaciones y momentos históricamente vitales para sus clases, pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas. No siempre saben adecuarse al ritmo de desarrollo del conjunto de las relaciones de fuerza y por ende de la posición relativa de sus clases en un país determinado o en el campo internacional. La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa. Si ella termina por constituir un cuerpo solidario y aparte y se siente independiente de la masa, el partido se convierte en anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su contenido social y queda como el que es. Brutal. Espectacular, ¿no? Y esto tiene que ver con el concepto de revolución pasiva, de la cual se habla mucho últimamente. Los académicos ponen uno de los grandes ejemplos de revolución pasiva que hay en la historia es la llamada transición democrática en España. Pero para entendernos con el concepto de revolución pasiva, os voy a leer un par de textos que él habla y de cómo esto puede explicar la guerra de posición. Él habla de revolución pasiva porque hay un autor que era Vincenzo Cuoco, que participó en la Revolución Napolitana de 1799, donde al calor de la Revolución Francesa entraron los ilustrados burgueses en Nápoles y el pueblo pues se quedó mirando, ¿no? De alguna forma, si nosotros cuando entraron las tropas de Napoleón, pues nos hubiésemos estado quietecitos en lugar de hacer heroicidades de resistencia frente al invasor Napoleón. Nos hubiéramos quedado pasivamente esperando y nos hubiésemos incorporado por otra cosa. La cuestión es, dos párrafos y ya termino con esto. Se puede aplicar el concepto de revolución pasiva, el criterio interpretativo de las modificaciones moleculares que en realidad modifican progresivamente la composición precedente de las fuerzas y se convierten por lo tanto en matrices de nuevas modificaciones. Aquí entra también el concepto de transformismo. Para aclararnos, la página 86 de este libro lo dice de una forma mucho más clara y que entendemos todos nosotros mucho mejor. Nosotros estamos muy habituados a ese clásico en el cual la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿verdad? El método dialéctico de conocimiento de la realidad de Demócrito a Heráclito, Hegel y, por supuesto, Marx, ¿no? Y lo que luego supuso el materialismo dialéctico. Pero él dice: en la expresión práctica de las necesidades que constreñían a la tesis a desarrollarse a sí misma hasta el punto de lograr incorporar una parte de la misma antítesis. Tesis puede ser el sistema capitalista dominante o el régimen del 78, actualmente que tenemos en España, para entenderlo. Si la tesis, desde ese punto de partida, incorpora una parte de la antítesis para no dejarse superar de forma dialéctica, pues aquí ya es donde estamos en el terreno de la revolución pasiva. Es decir, solo la tesis desarrolla todas sus posibilidades de lucha hasta acaparar a los llamados representantes de la antítesis, acaparar a los representantes de la antítesis y alcanzar, como sucedió en la transición en España, una revolución pasiva, porque el sistema tesis fue capaz de incorporar al antisistema antítesis, o aparte de sus miembros más destacados, en forma de sectores de clase también,
para negar esa síntesis superadora que hubiera sido la ruptura democrática en España, ¿no? El movimiento de una tercera república. Hay, por lo tanto, que estar en estos momentos pues muy atentos, desde mi punto de vista, a cómo nuestra función, que estamos apostando por la ruptura democrática, y cómo, esto yo no voy a dar respuesta a esto, evidentemente, pero sí es una pregunta para la reflexión, cómo esa posibilidad de que se produzca en España una revolución pasiva al estilo de lo que es Gramsci denominada, puede ser evitada desde la creación y consolidación de ese bloque histórico con capacidad de ser hegemónico desde la alternativa. Pero para eso yo creo que tenemos que pensar y actuar en términos de clase, sin demagogia, sin idealismo y sabiendo perfectamente que en cada sitio las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora pues varían. Y no es lo mismo hacer política en el centro de Madrid que hacer política en Montalbán, que no es lo mismo hacer política en un barrio de Valencia que hacer política en Conil, para entenderlo. No lo mismo. La gente, los trabajadores y las trabajadoras, aunque tengan una posición común, evidentemente, subalterna al sistema, tienen que encontrar un factor de unidad entre ellos y entre ellas para encontrar esa posible conformación de un bloque histórico alternativo, que es a lo que aspiramos y que desde luego no es tarea fácil. Muy bien.